Buenos días, estamos aquí en Play Presta, outra vez en el Xiradiscos, e hoy vamos a falar dun grupo moi breve que se llama Hidden Charms. Hidden Charms nacieron en el año 2014 en Londres, en el Reino Unido, en Inglaterra, y tuvieron activo nada más hasta 2017, febrero 2017, cuando anunciaron que ya non deben facer máis. Con nada más 5 singles, o bueno, 5 referencias, mellor dicho. La primera foi esta, Dreaming of Another Girl, que tuvo bastante cotizado, hasta va bien poco, los precios baixan y suben, como todas las cosas. Y después sacaron este Cannonball, en el que hicieron una edición especial firmada, en la que podéis pedirlo y estaba firmado, baratino, la verdad. Y los tienen un poco entre la psicodelia, el rock psicodélico, por decirlo de alguna manera, el indie más puramente rockero. Y sí que es verdad que, por ejemplo, en otros estos dos singles tienen una línea un poco clara en el sentido de rock y tal. En este EP, de 12 pulgadas, que no llega a ser un LP porque solo tiene 4 canciones, sí que incluyen, por ejemplo, guitarra acústica en vez de eléctrica en algunos temas, y vemoslos en otra escena, digamos, en otro plano que non lle el de guitarrero de eléctrico, vaya, de distorsión, sino que hay un poco más calmado, un poco de lo que decían antes, de guitarra acústica. Tuvieron aquí en Xixón en 2016 en el Festival Euro Yeye, lo que un poco fue la sorpresa, digamos, estoy a título personal, de todo el festival, el grupo que más me prestó, y la verdad que es una auténtica pena que se separaran. Ahora no sabemos nada de ellos, ni en solitario de cada uno, ni en conjunto, obviamente, pero quién sabe, a lo mejor esto llega como otras cosas, que sepárense 4, me parece que hieren, y a lo mejor tenemos en unos añinos 4 grupos distintos con la semiente de Hidden Charms, y son 4 grupos distintos que a lo mejor va a sorprendernos. Esto ya en otro mundo paralelo de los míos que no sabemos si va a pasar o no. Y ahora por escuchar una de estas, vamos a escuchar el primer single, que apareció en 2015, si no me equivoco, 2015-2016, no estoy seguro, las fechas no son lo mío, y vamos a escucharlo ahora.